Bienvenidos a este reportaje especial desde el puerto de Buenaventura, la puerta marítima más importante de Colombia, por donde transita entre el 40 y el 60% de toda la carga nacional. Hoy acompañaremos la visita de un grupo de inversores chinos interesados en ampliar la infraestructura portuaria y fortalecer la ruta comercial inaugurada recientemente entre Shanghái y Buenaventura. La inversión promete mejoras en productividad y competitividad. De hecho, se plantea que la automatización portuaria con tecnología de empresas como Shanghai Shenhua Heavy Industries o COSCO Shipping reduciría tiempos y costos logísticos y posicionaría a Colombia en la ruta Asia-Pacífico. Sin embargo, la modernización no ha sido suficiente sin una conectividad terrestre adecuada. Las vías hacia Cali y el centro del país siguen presentando fallas históricas que limitan el impacto real sobre la productividad nacional. Hoy evaluaremos si esta inversión extranjera puede convertirse en un puente hacia el desarrollo o si, como alertan algunos expertos, podría profundizar riesgos estructurales. Desde el punto de vista macroeconómico y del ciclo económico, el caso de un puerto en capital chino en Buenaventura presenta impactos diferenciados en el corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, la inversión en obra civil actúa como un impulso, aumenta el PIB local por la construcción, genera demanda de insumos y crea empleo temporal. La literatura y los casos regionales lo confirman, y en Buenaventura se proyectan efectos similares a los observados en otros megaproyectos, según CEPAL, Banco Mundial. Ya cuando hablamos del mediano y largo plazo, aparece la verdadera prueba, ya que el puerto puede llegar a convertirse en un motor de productividad. Esto si se generan encadenamientos productivos, se reducen los costos logísticos y se mejora la competitividad de las exportaciones. La apertura de la ruta Shanghái-Buenaventura, por ejemplo, llegó a reducir tiempos de tránsito de aproximadamente 25 días comparados con 35-40 días vía escala previas, lo que crea una ventana de oportunidad para acceso a Asia, pero exige obras complementarias en la conectividad terrestre para que el beneficio llegue a ser real. Aún así, los resultados no llegan a ser automáticos. Experiencias como el puerto de Chancay, Perú, muestran que aunque la construcción generó miles de empleos, la mayor parte fueron temporales y tercerizados, limitando así el efecto estructural sobre el empleo local. Esto es lo que hace reforzar la necesidad de políticas activas de formalización y capacitación. Ya en términos de magnitud, estudios regionales estiman que un puerto modernizado en Buenaventura podría llegar a generar alrededor de 2.500 empleos directos y hasta 10.000 indirectos, siempre y cuando existan las condiciones de regulación y formación laboral. Aún así, hay riesgos macroeconómicos concretos, como la enfermedad holandesa y la volatilidad por dependencia de un solo socio comercial. La concentración de la canasta exportadora en combustibles y materias primas hace que una mayor orientación hacia China pueda aumentar la exposición a choques externos y presionar la competitividad de otros sectores si no se fortalecen encadenamientos productivos. Además, la calidad de la IED importa, debido a las transferencias tecnológicas, el contenido local y las cláusulas de contratación, las cuales son las que definen si la inversión estabiliza o amplifica los ciclos. Ya cuando hablamos en materia fiscal y financiera, conviene advertir sobre la sostenibilidad de la deuda y las condiciones de financiamiento. Si existen garantías soberanas o compromisos fiscales poco transparentes, el proyecto puede aumentar la vulnerabilidad fiscal, una lección que se ha llegado a sacar de un análisis sobre proyectos BRI. Por esto, las recomendaciones prácticas son claras: un análisis exhaustivo de la deuda, transparencia contractual, requisitos de contratación nacional, programas de capacitación del SENA y fondos contracíclicos o de estabilización para mitigar choques. Con estas condiciones, el puerto puede transitar de un impulso temporal a un motor permanente de desarrollo. Sin ellas, se corre el riesgo de reproducir dependencia y reforzar desigualdades regionales. Así es, y uno de los aspectos más sensibles de esta visita es el ambiental. Buenaventura está ubicada en uno de los ecosistemas más importantes del Pacífico colombiano, un territorio con una biodiversidad excepcional, con funciones esenciales para la protección costera y la seguridad alimentaria de las comunidades locales.
Esto significa que cualquier acción portuaria implica riesgos significativos que deben ser analizados en rigor. La preocupación no es teórica. En enero de 2025, la ANLA suspendió operaciones en el Muelle 13 tras comprobar su plan ambiental estaba desactualizado desde el 2002 y presentaba impactos evaluados en agua, suelos y fauna costera. Este caso demostró que la gestión ambiental no puede verse como un trámite, es un requisito básico para evitar daños que pueden ser irreversibles. La ampliación de terminales, los dragados profundos y la llegada de buques de mayor tamaño pueden afectar directamente a los manglares, donde muchas comunidades afrodescendientes pescan y recolectan. El dragado remueve sedimentos contaminados, altera el fondo marino y afecta los ciclos reproductivos de las especies. A esto se le suma el aumento de emisiones, ruido submarino, riesgo de derrames y la introducción de especies invasoras por agua de lastre. Frente a estos riesgos, el Ministerio de Ambiente ha insistido en actuar los planes de manejo, fortalecer los monitoreos y organizar estándares internacionales como los del Banco Mundial para proyectos de gran escala. Pero la pregunta es clave. Es si Colombia tiene la capacidad institucional para hacer respetar esas exigencias frente a un actor tan influyente como China, cuando la supervisión es limitada, los impactos ambientales avanzan más rápido que los controles. Por eso, el debate no es solo si la inversión es conveniente, sino si es posible garantizar que el desarrollo portuario sea realmente sostenible. Sin controles estrictos, sin beneficios económicos, podrían ser temporales, mientras que los daños ambientales serían permanentes. La situación social de Buenaventura es tan estratégica como preocupante. Aunque es el principal puerto del país, enfrenta niveles de pobreza superior al 45% según el DANE, con una pobreza multidimensional cercana al 80% y un desempleo del 25%, uno de los más altos del país. El reto laboral en sí es enorme. Según la doctora María Pérez, experta en mercado laboral, el impacto positivo depende de que los trabajadores locales accedan a empleos formales y a condiciones laborales justas. También advierte que experiencias como la del puerto de Shanghái en Perú, pues con inversión china generaron 8.000 empleos, pero con contratos temporales y terciarizados, lo que obliga como tal a regular y formalizar para evitar precisamente la precariación. Entonces surge la siguiente pregunta y es ¿cómo lograr esto? Primero, tiene que haber una formación laboral continua y se busca desaliar a empresas portuarias con instituciones como el SENA, universidades regionales o programas técnicos que lo que permite es capacitar a trabajadores del Pacífico en operaciones portuarias en cuanto a tecnología, logística, comercio exterior, mantenimiento industrial. Esto asegura que la mano de obra local no sea reemplazada y pueda ocupar cargos pues, de mayor complejidad y asimismo se tenga una mejor remuneración. Segundo, es hablar de como tal de las cláusulas de contratación local. Los contratos de concesión y operación pueden exigir un porcentaje mínimo de contratación bonaerense con condiciones formales, estabilidad y seguridad social. Experiencias de otros países demuestran que cuando se incluye esas cláusulas, como tal el impacto del puerto se expande al tejido económico local en lugar de concentrarse en grandes operadoras. Tercero, tenemos los encadamientos productivos regionales y es que como tal el puerto genera mucho más empleo en el muelle y las empresas podrían contratar servicios locales, ya sea para transporte, talleres, mecánicos, alimentación, comercio, logística, bodegaje y hasta servicios profesionales. Entonces el efecto multiplicador puede generar hasta 4 empleos indirectos por cada puesto directo. Este modelo está documentado por la OCDE en operaciones portuarias exitosas en América Latina. Además, la amenaza de que los beneficios se concentren en grandes operadores privadas y navieras extranjeras es real. La OCDE advierte que sin participación comunitaria, los puertos tienden a reproducir desigualdades territoriales. Por eso mismo, hablar de desarrollo no es hablar solo de cifras, sino de si la comunidad será beneficiada o si será nuevamente marginada.
El análisis no estaría completo sin abordar la dimensión geopolítica. La creciente presencia de China en infraestructura estratégica genera tensiones con Estados Unidos, socio histórico de Colombia. Aunque Colombia busca diversificar sus relaciones, la rivalidad entre ambas potencias coloca al país en una posición delicada, especialmente cuando China controla el 70% del mercado de grúas y parte de la logística global, incrementando así la dependencia tecnológica y estratégica. También persiste el debate sobre el doble uso de infraestructura civil para fines militares o de inteligencia, como por ejemplo documentado en casos en el Canal de Panamá y advertido por expertos latinoamericanos. En cuanto a la balanza comercial, la relación sigue profundamente asimétrica. Colombia exporta principalmente productos primarios como petróleo y minerales, mientras importa bienes manufacturados y maquinaria, lo que limita el encadenamiento productivo real. El reto, como confirma Kevin Gallagher, es negociar desde una estrategia nacional que priorice autonomía fiscal, sostenibilidad ambiental y encadenamientos productivos internos para evitar caer en un patrón de dependencia estructural.